¿Qué pasaría si la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el banco central más poderoso del mundo, se viera obligada a comprar tus XRP a un precio de $30,000 por token? Sé lo que estás pensando, que eso suena a ciencia ficción, a conspiración de internet, a lo que dice alguien desesperado por hacer subir el precio de su bolsa. Y en parte, tienes razón, no te digo que no, porque esa teoría específica, la del Fed buyback a $30,000, tiene partes que son directamente falsas. Incluso hay otras que hablan de $10,000. Y hoy voy a desmontarlas con datos reales. Pero también tiene una capa de fondo que, cuando la examinas con seriedad, resulta ser mucho más interesante que el rumor mismo. Porque mientras la comunidad cripto debate si la Fed va a comprar a XRP a $30,000 o $10,000, algo está ocurriendo en silencio en los documentos oficiales de la Reserva Federal que ningún canal en español ha explicado todavía. Hoy en mi canal vamos a hacer las tres cosas que nos distinguen, que son desmontar el mito, separar los hechos y construir el análisis que te permite tomar decisiones muy informadas. Te doy la bienvenida a mi canal, pero antes que nada y antes de seguir te invito a que te suscribas. Muchos de los que ven el video no están suscritos. Y también te invito a que dejes un comentario. Deja un comentario, pon XRP, pon a cómo va a llegar XRP, lo que quieras poner. Y suscríbete y regálame un like siempre. Para entender esta historia necesitas conocer su origen, porque esto no empezó con un analista técnico ni con un insider de Wall Street. La teoría del Fed buyback o de la recompra de la Fed fue propuesta originalmente por un usuario de la comunidad XRP llamado Jimmy Valley en el 2021. Sí, hace 5 años. La premisa central de su propuesta era la siguiente. XRP podría convertirse en una reserva de valor global similar al oro, y en ese escenario la Reserva Federal necesitaría comprar grandes cantidades de XRP para asegurar su posición en el nuevo sistema financiero digital. Según el modelo de Valley, el precio de ese buyback estaría entre $30,000 y $50,000 por token. Absurdo para mi pensar. Ahora bien, hay algo que necesito decirte, que muy pocos canales mencionan cuando hablan de esta teoría. El propio David Schwartz, el CTO de Ripple, uno de los 3 creadores originales del XRP Ledger, dijo públicamente que esta propuesta parece una estafa. Citó lo que él dijo: "From all indications, the buyback proposal looks like a scam." Fin de la cita. Lo voy a traducir al español. Desde todos los indicadores o todas las indicaciones, esta propuesta de recompra parece una estafa. Parece una estafa. El creador técnico de XRP, el hombre que mejor conoce el protocolo en el mundo, el hombre que dice que XRP no puede valer poquito, sino que tiene que subir de precio, dijo que descartaba esa teoría específica. Eso no se puede ignorar. Y en enero del 2024, la periodista financiera Eleanor Terrett, que trabajó en Fox Business por mucho tiempo y ahorita tiene su propio canal de America Crypto, mencionó públicamente que tenía en su lista de posibles investigaciones la propuesta del buyback de la Fed. No para confirmarla, sino para investigar si había fraude detrás de toda esta narrativa. Entonces, ¿la teoría de la Fed del buyback a $30,000 será real? En su forma original, no. Es una teoría sin documentación oficial, sin respaldo institucional verificable y descartada por el propio CTO de Ripple. Pero aquí está la pregunta que realmente importa. ¿Hay algo verdaderamente real en la relación entre la Reserva Federal y XRP que justifique seguir explorando esta narrativa? La respuesta es sí, y eso es lo que viene ahora. Quiero que te olvides por un momento de los números grandes de $30,000, $10,000, $50,000 y que te concentres en algo mucho más sobrio, pero mucho más poderoso. En julio del 2025, la Reserva Federal de los Estados Unidos adoptó oficialmente el estándar ISO 20022 para su sistema de pagos Fedwire, el sistema que procesa trillones de dólares en transacciones interbancarias cada día. ¿Qué es eso de ISO 20022? Es el nuevo lenguaje universal de los pagos financieros globales. Un estándar que permite que los sistemas de pago de diferentes países, diferentes bancos y diferentes tecnologías se comuniquen entre sí con mayor riqueza de datos, mayor velocidad y mayor interoperabilidad. Y aquí está el dato que cambia todo para los holders de XRP, para ti y para mí. XRP ya es compatible con ISO 20022 de manera nativa porque Ripple ya es compatible. Acuérdense muy bien de esto. Cuando uno habla de compatibilidad de sistemas, está hablando de que Ripple hace parte y es compatible con ese protocolo. La moneda va sobre ese protocolo, sobre ese riel, y por eso se le dice de alguna manera que es compatible, pero no es específicamente
que XRP como moneda tenga ese ISO 20022 en su estándar. También terminamos viendo a Stellar, terminamos viendo a Algorand y Cardano metidos con ese mismo concepto. ¿Por qué? Porque están en rieles que tienen toda la tecnología detrás de ellos. Pero XRP lleva más de una década posicionado específicamente para el caso de uso de pagos transfronterizos de alta velocidad, que es exactamente el problema que la Fedwire está buscando resolver al adoptar el protocolo de ISO 20022. Lo que esto significa en términos prácticos es que cuando los bancos que usan Fedwire empiecen a necesitar un puente de liquidez para pagos internacionales compatible con la ISO 20022, XRP Ledger está técnicamente posicionado para hacer ese puente y obviamente su moneda nativa. No porque la Fed haya dicho que va a comprar XRP, sino porque XRP habla el mismo idioma que la infraestructura que la Fed acabó de adoptar y que todos los bancos en noviembre del 2025 ya tienen que tener activo. Esa es la conexión real entre la Reserva Federal y XRP, no una recompra a $30,000, no un buyback a $30,000, un estándar técnico compartido que abre una puerta de integración funcional. Y hay más, porque en abril del 2026, literalmente en días recientes, hace muy poco, ocurrió algo que la mayoría de la comunidad XRP en español no ha terminado de procesar. El 10 de abril del 2026, la Reserva Federal publicó en el Federal Register o el registro oficial del gobierno de los Estados Unidos una propuesta de enmienda al reglamento J para el sistema de FedNow. FedNow, como muchos saben, es el sistema de pagos en tiempo real de la Reserva Federal. Actualmente tiene conectadas aproximadamente 1.700 instituciones financieras en los Estados Unidos. La propuesta específicamente plantea permitir que los participantes de FedNow usen intermediarios para la porción internacional de una transacción mientras FedNow maneja la parte doméstica dentro de los Estados Unidos. Esa es la conexión que pueden hacer con Breve o con Pix en Brasil. Breve en Colombia, Pix en Brasil o ¿cómo se llama el de la India? Creo que se llama UBI. ¿Por qué importa esto para XRP? Porque el argumento de venta de Ripple ha sido durante años exactamente este. Los sistemas de pago en tiempo real como FedNow son excelentes para pagos domésticos, pero no resuelven el problema transfronterizo. Para ese segmento, para conectar la parte internacional, necesitas un puente de liquidez como XRP que te cambie las divisas, dólar a pesos, dólar a euros, dólar a yenes. Y la propuesta de la Fed, aunque no menciona XRP ni a Ripple, en ningún momento crea exactamente el tipo de arquitectura en la que un intermediario como el XRP Ledger podría operar. El documento tiene periodo de comentarios abierto hasta el 9 de junio del 2026 y hay un detalle adicional que pocos saben. Ripple actualmente tiene un proceso de solicitud de cuenta maestra ante la Reserva Federal, el tipo de cuenta que le daría a Ripple acceso directo a la infraestructura de la Fed. Combinado con el hecho de que Ripple ya tiene un charter bancario nacional condicional del OCC, que es la Oficina del Contralor de la Moneda, estamos viendo la construcción gradual de una integración institucional que el rumor del Fed buyback o de la recompra de la Fed a $30,000 ni siquiera imaginó correctamente. La realidad es más interesante que la conspiración. Ahora vamos a hacer algo que el video original de Matthew Perry no hizo bien. Es un video de hace un año, la matemática real del escenario de la recompra. Voy a plantearte el escenario hipotético, más conservador posible. No 30,000, no 50,000, no 10,000. Vamos a hacer los números desde cero y que tú saques tus propias conclusiones. El supply circulante hoy de XRP es aproximadamente 57,000 millones de tokens. Punto. Escenario hipotético. ¿Qué precio necesitaría XRP para que su capitalización de mercado total iguale el valor de todas las reservas de oro de los bancos centrales del mundo? El valor total del oro en reservas de bancos centrales globales es aproximadamente 2.2 billones de dólares. Dividamos 2.2 billones entre 57,000 millones de las XRP. El resultado, aproximadamente 38.6 dólares por cada XRP. Eso es el escenario en que XRP reemplaza el oro como activo de reserva. No 30,000, no 50,000. $38.60. Nada más. Ahora el siguiente escenario. ¿Qué precio necesitaría XRP para que su capitalización iguale al mercado global de pagos transfronterizos anuales, que es el espacio que XRP busca capturar? El mercado de pagos transfronterizos globales mueve aproximadamente 156 billones de dólares al año. Si XRP capturara el 1% de ese mercado como activo de liquidez, el 1% nada más, y eso
que Brad Garlinghouse quiere tener el 14%. Estaríamos hablando de 1.56 billones de dólares en capitalización de mercado para XRP. Ahora hagamos la matemática. Dividido entre 57 millones de tokens, aproximadamente llegaríamos a los 27 dólares por XRP. Si ustedes han visto mi canal y han visto todos los análisis que yo he hecho, recordarán ese número. 27 dólares ha dicho toda la vida de la cripto cuando hace sus análisis técnicos. De algún lado lo habrá sacado. ¿Ves la diferencia? Los números reales apuntan a rangos de 27 dólares a 100 dólares dependiendo del escenario de adopción y no los 30.000. El 30.000 solo tiene sentido matemático si asumes que XRP reemplaza el valor total de los activos de reserva global, incluyendo bonos de tesoro, divisas de reserva y todo el sistema monetario internacional. Eso no es un escenario de inversión, es un escenario de reemplazo sistémico completo del orden financiero global. Imposible, tal vez no en un horizonte de décadas. Probable en los próximos años. Eso requiere un nivel de credibilidad que este canal no te va a vender. Yo no te quiero vender humo. Entonces, después de desmontar el mito y hacer la matemática real, ¿cuál es el escenario que yo creo que considero plausible para XRP en este ciclo? Mi análisis en 3 niveles. El nivel 1, lo que ya está ocurriendo. La implementación de la ISO 20022 y adopción por parte de la FedWire. FedNow expandiéndose hacia pagos internacionales, los ETF de XRP con entradas récord y Ripple persiguiendo integración directa con la infraestructura de la red y con todo el montaje de mercado financiero que ya está construyendo. Eso no son rumores, son documentos oficiales y datos verificables. Además, recuerda todo lo que ha crecido el mercado de XRP Ledger en activos bajo negociación dentro de la plataforma. Ahora vamos al nivel 2. Lo que está en proceso. La Clarity Act definiendo a XRP como commodity, la solicitud de cuenta maestra de Ripple ante la Fed y el periodo de comentarios del FedNow cerrando en junio del 2026. En los próximos meses tendremos claridad en al menos 2 de estos frentes. No sabemos qué va a pasar con la Clarity, pero bueno. El nivel 3, lo que es especulación razonable. Si los niveles 1 y 2 se materializan completamente, el precio objetivo de XRP en este ciclo está en el rango que los analistas técnicos como Egra Crypto, Dark Defender y AliCharts ya han identificado, entre los 18 dólares y los 48 dólares. Y si no lo has visto esos análisis que he puesto, devuélvete a uno de los videos anteriores que he puesto acá en el canal. No estamos hablando de 30.000 dólares, pero tampoco del $40 donde estamos ahorita. La diferencia entre la narrativa del Fed Buyback y la de realidad documentada es que la realidad documentada, aunque menos cinematográfica, es suficientemente poderosa para justificar la tesis de largo plazo. No necesitas que la Fed compre XRP a 30.000 dólares para que tu posición tenga algo de sentido. Necesitas que la infraestructura que se está construyendo ahora mismo continúe su dirección actual. Voy a cerrar con algo que quiero que te lleves en este video, que lo tengas en el corazón. En los mercados, las narrativas extremas, como el Fed Buyback a 30.000 dólares o 10.000 dólares, cumplen una función. No porque sean verdad, sino porque capturan la atención hacia una pregunta legítima que merece ser explorada. Y por eso estoy acá, revisando que la pregunta no es ¿vas a comprar la Fed XRP a 30.000 dólares? Sino la pregunta legítima debería ser, ¿está XRP siendo integrado a la infraestructura del sistema financiero global de manera que hace 3 años eran impensable? Y la respuesta documentada, basada en ISO 20022, en FedNow, en el charter bancario de Ripple, en el ETF de XRP, en la Clarity Act, es sí. Eso es lo que importa, no el número de 30.000. Eso no va a pasar. Déjame en los comentarios cuál de los 3 niveles que describí hoy, lo que ya está ocurriendo, lo que está en proceso o la especulación razonable, es el que más te convence o el que más dudas te genera. Quiero leer tu análisis, déjamelo acá. Recuerda que este video es contenido educativo, no es asesoramiento financiero y cada decisión de inversión es tuya y solo tuya. El próximo video ya está en camino y si todavía no estás suscrito a CryptoBernie, este es el momento. Análisis real, sin hype y en español. Nos vemos en la próxima. Chao, cuídate.